Hola y bienvenidos a Aptis Prepare, el podcast, el espacio donde aclaramos tus dudas para que superes el examen Aptis del British Council y puedas certificar tu nivel de inglés. Soy Esther, English Teacher de Aptis Prepare. En nuestra academia te podemos ayudar con el examen de Aptis. Visita aptisprepare.com para descubrir nuestros cursos especializados en niveles B1, B2 y C1, diseñados para maximizar tu potencial y asegurar tu éxito en el examen Aptis. En el episodio de hoy responderemos algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros estudiantes. Let's start. Hoy comenzamos con las dudas de varios alumnos que nos han preguntado sobre el verbo agree. Uno de los errores principales que tienen los alumnos españoles con este verbo es que en español decimos estar de acuerdo. Ponemos el verbo estar delante, entonces los alumnos tienden a decir I am agree with you. A ver, en inglés no se pone el verbo to be. Agree ya significa estar de acuerdo, por lo que recordad, no utilizamos el verbo to be primero, ¿vale? Luego, preposiciones que van detrás. Se utiliza con with, estar de acuerdo con, ahí sí es parecido al español, ¿vale? Pero también puede ir seguido de about o puede ir seguido de on, ¿de acuerdo? Entonces, I agree with you, estoy de acuerdo contigo. She agrees with me, ella está de acuerdo conmigo. Pero yo también puedo decir, I agree with you about lo que sea. Estoy de acuerdo contigo sobre este tema. I agree with you about the color of the new wall, por ejemplo. O I agree with someone on something. Es decir, que estoy de acuerdo con alguien sobre un tema. We agreed about the color of the new chairs, or we agreed on the new color. Pero además de una preposición, agree puede ir seguido también de una frase relativa introducida por that. Entonces, yo puedo decir, all the students agree that she is a very good teacher. Todos los alumnos están de acuerdo en que ella es una buena profesora. Entonces, resumimos un poquito. Agree más with, sin el verbo to be, recordar, y luego puedes decir agree with somebody about something or agree with somebody on something. Eso con preposiciones. Y si quiero poner una frase relativa, la ponemos introducida por that. I agree that it is a very good solution. ¿Ok? David nos pregunta sobre el verbo used to, que lo confunde un poco con be used to, get used to, no sabe si quitar la de, si poner la de y si se pueden conjugar los diferentes verbos. Bueno, lo primero que tengo que decirte, David, es que estas videolecciones están en la plataforma, ¿de acuerdo? Tienes el PDF para descargarlo, tienes la videolección en la que se te explica todo eso y unos solved examples y unos ejemplos resueltos en formato de examen, ¿de acuerdo? Que te lo puedes descargar para estudiártelo un poquito, pero aún así vamos a verlo. Vamos a separar used to de los otros dos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con ese porque, bueno, tienen en común que tienen la palabra used, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Used to significa solía, es un verbo que va directamente en pasado, ¿de acuerdo? No es un verbo que signifique soler, no, ya significa solía. ¿Y qué indica? Pues una rutina que tú pues, solías hacer en el pasado que ya no haces, ¿bien? Al ser un verbo en pasado, se conjugan como los verbos en pasado. ¿Qué quiere decir esto? En afirmativa yo voy a poner I used to, con la D obviamente, y voy a decir, pues yo solía jugar con muñecos cuando era pequeño. I used to play with dolls when I was a child. Bien, ¿dónde viene el problema? En negativa y en interrogativa. El problema para los alumnos es pongo la D, quito la D, pues efectivamente cuando utilizamos el didn't para negativa, o el did para interrogativa, ya no hace falta marcar el verbo con la D. Por lo tanto, la forma negativa, si yo quiero decir yo no solía jugar en el parque, por ejemplo, sería I didn't used to play in the park. ¿De acuerdo? El use ya no llevaría la D porque como cuando estudiamos el pasado, que lo dijimos, ¿no? Que cuando utilizamos el auxiliar ya no me hace falta marcar otra vez en el verbo el pasado. De igual manera, en interrogativa, yo diría, Did you used to play with dolls when you were a child? Did you used to play? ¿Solías jugar con muñecos cuando eras pequeño? Pues ahí tampoco ponemos la D. Sin embargo, los otros dos verbos, de acuerdo, be used to y get used to, de acuerdo, el used se mantiene y no se modifica.
Si modificamos algo, va a ser el primer verbo, ¿de acuerdo? Porque es el verbo to be, ¿vale? Y el verbo get. Verbos que se pueden conjugar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa be used to? Estar acostumbrado a, ¿vale? Es exactamente igual que en español. Yo estoy acostumbrado a hacer ejercicio todos los días. Pues conjugo mi verbo to be. I am used to doing sport every day. Una de las características que tiene be used to y get used to es que va seguido de to más ing, ¿de acuerdo? Y luego el verbo to be y el verbo get lo conjugamos en cualquier tiempo verbal. Esa era una de tus dudas, ¿de acuerdo? ¿Puedo conjugarlo en pasado, por ejemplo, o en futuro, o en presente continuo? Por supuesto que sí, es un verbo normal, ¿de acuerdo? Como si yo conjugara el verbo play, ¿de acuerdo? Jugar. Pues, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio, es la que hemos visto antes. Pero si yo quiero decir yo estaba acostumbrada a hacer ejercicio todas las mañanas, pues nada, ponemos el verbo to be en pasado. I was used to doing sport every day, ¿vale? O every morning, ¿vale? Get used to tiene, una connotación un poquito diferente, significa acostumbrarse a, exactamente igual que lo utilizamos en español. ¿De acuerdo? No te acostumbres a hablar español en clase. Don't get used to speaking Spanish in class, ¿vale? O cuando quieres decir, por ejemplo, cuando viví en Inglaterra, me acostumbré a los horarios. Por ejemplo, me acostumbré pronto a los horarios. Pues tú dices, when I lived in England, I got used to the timetables, ¿vale? O me acostumbré a levantarme temprano. Por ejemplo, probemos con un verbo. I got used to getting up early. Si te das cuenta, el used to permanece exactamente igual, no se modifica. Lo único que modificamos es el verbo to be y el verbo get, que lo pongo en presente, en pasado, en futuro, según me venga bien en la frase. No sé si te habré ayudado, pero ya sabes que todo esto está en la plataforma, ¿de acuerdo? Cualquier otra duda nos cuentas, ¿de acuerdo? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber aclarado vuestras dudas. No olvidéis que en aptisprepare.com podéis encontrar recursos valiosos para vuestra preparación. Y si tienes alguna pregunta específica o un tema que te gustaría que respondiéramos en el próximo episodio, visita aptisprepare.com/podcast para dejarnos tu consulta. Have a nice day. Bye.